A continuación vamos a hablar sobre la tromboprofilaxis en el paciente séptico. Para empezar vamos a hablar de algunas generalidades. Entonces la incidencia del paciente hospitalizado es 100 veces superior al paciente ambulatorio. En los pacientes en el contexto de cuidado intensivo es dos veces mayor, con una incidencia alrededor del 5.4 a 31% de eventos trombóticos, dependiendo de la tromboprofilaxis que hayan recibido. La incidencia en general, hablando específicamente de los pacientes sépticos y con shock séptico, es alrededor del 37.2%, una incidencia bastante alta, incluso en pacientes que están recibiendo tromboprofilaxis farmacológica. Es 3 a 10 veces superior que en los pacientes médicos y quirúrgicos. Y no podemos dejar de lado a los pacientes con COVID-19, que como todos sabemos tienen una incidencia muy alta de eventos trombóticos de alrededor del 25 al 27%. La media de presentación del evento trombótico es de 6 días desde el ingreso a la unidad de cuidado intensivo. ¿Qué implicaciones va a tener? Entonces va a tener un tiempo mayor en cuidado intensivo. Se ha documentado que hay alrededor del incremento de 5 días durante su estancia en unidad de cuidado intensivo. También va a tener mayor tiempo de ventilación mecánica. Entonces, no solamente es una causa el hecho de tener ventilación mecánica que nos va a llevar a eventos trombóticos, sino que de la misma forma va a hacer que el tiempo de soporte ventilatorio sea aún mayor. Por lo tanto, va a tener implicaciones en los costos para nuestro sistema de salud, mayor tiempo en la rehabilitación de estos pacientes y, por lo tanto, mayor tiempo en que vuelvan a ser productivos estos pacientes en la sociedad, especialmente en aquellos que presentan gangrena asimétrica periférica, que es muy común en los pacientes sépticos. Asimismo, van a tener mayor reingresos a la unidad de cuidado intensivo y la mortalidad que ya se ha documentado previamente. ¿Qué pasa? Entonces, esta es una patología silente, sobre todo en aquellos pacientes que requieren ventilación mecánica y que requieren sedación. ¿Por qué? Porque los pacientes no van a definir ni van a decir que tienen síntomas específicos. Entonces, aquí viene el reto del intensivista y de todo el equipo de cuidado intensivo, en hacer un examen físico a conciencia, en tener una sospecha diagnóstica precoz y asimismo la realización de ecografía a la cabecera del paciente que nos permita detectar esto de forma temprana. Es importante decir que estos pacientes, principalmente los pacientes sépticos, presentan eventos trombóticos no solamente en un sitio, sino que en múltiples sitios anatómicos y por lo tanto la sospecha clínica debe ser muy importante dentro de nuestro equipo de trabajo. ¿Cuáles son los riesgos y los factores de riesgo establecidos para eventos tromboembólicos? Entonces, los clásicos que todos conocemos, la edad, antecedentes de eventos trombóticos, obesidad, embarazo. Sin embargo, hay unos riesgos inherentes a la unidad de cuidado intensivo, como lo son la utilización de soporte vasopresor, el paciente con falla cardíaca o falla respiratoria, aquellos que requieren sedación farmacológica, aquellos que requieren soporte ventilatorio, sea invasivo o no invasivo, utilización de catéteres venosos centrales y una falla renal en estadio terminal. Como podemos ver, estos son riesgos de casi todos los pacientes hospitalizados en unidad de cuidado intensivo, pero quiero resaltar especialmente que siempre se menciona la sepsis como un factor de riesgo para el desarrollo de eventos tromboembólicos. La fisiopatología de la enfermedad tromboembólica en los pacientes infectados es una fisiopatología bastante extensa que de hecho no está dilucidada de forma completa, pero hay muchos factores que se han visto asociados, como son la inmovilidad, la activación de vías trombóticas inflamatorias, la temida por todos los intensivistas, que es la coagulación intravascular diseminada, éstasis venosa y desregulación en la hemostasia. Todo eso nos va a llevar a un síndrome de hipercoagulabilidad. Sin embargo, cuando hablamos específicamente del choque séptico, podemos decir que también hay disregulación inmunológica, activación plaquetaria, disfunción endotelial, que todo eso nos va a llevar al mismo escenario de hipercoagulabilidad de este grupo de pacientes. Esta es la famosa y la conocida triada de Virchow, que todos conocemos desde hace mucho, en la que podemos hablar de 3 pilares fundamentales, que son éstasis venosa, injuria vascular e hipercoagulabilidad, en lo que hay muchos factores asociados. Entonces, como podemos ver en la gráfica, hay factores como vasoconstrictores, sedación, quemaduras, trauma, transfusión, falla renal, que todo esto va a propender y va a hacer que todos estos 3 pilares de la triada de Virchow se vean afectados y por lo tanto que haya mayor riesgo de eventos trombóticos. Sin embargo, quiero volver a resaltar lo siguiente. Todos tienen en común que los pacientes sépticos tienen mayor riesgo de trombosis. Entonces, quiero decirles que todos los pacientes en la unidad de cuidado intensivo no son iguales.
que no es el mismo el riesgo del paciente cardiovascular, del paciente quirúrgico, del paciente neurocrítico, sino que el paciente séptico y principalmente el que entra en choque séptico tiene un riesgo mucho más alto que todos los anteriores en presentar eventos trombóticos. Este es un diagnóstico, de hecho es un subdiagnóstico muy frecuentemente que podemos ver en nuestro entorno. No siempre tenemos la sospecha clínica y por lo tanto no siempre hacemos el diagnóstico de forma adecuada. Sin embargo, hay muchos estudios en los que post-mortem se han hecho autopsias y se han podido encontrar varios cambios, dentro de los que se puede destacar hemorragia, tejido con hemorragia necrótica, pacientes que tienen vasos pequeños con microtrombosis, trombos grandes y medianos, tanto en vasos arteriales como en vasos venosos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se supone que estamos en una era en la que todos los intensivistas estamos concientizados de poner tromboprofilaxis, que hace parte de nuestra lista diaria de chequeo del manejo de nuestro paciente, pero ¿por qué lo siguen presentando con una incidencia tan alta? Entonces, algunas posibles hipótesis que nos expliquen esto. Uno, estamos utilizando dosis subóptimas. Además de eso, estamos generalizando las dosis para todos los pacientes críticos. Además de eso, descontinuamos muy frecuentemente la tromboprofilaxis. ¿Por qué? Porque el paciente va a ser llevado a procedimiento quirúrgico, alguna intervención, una paracentesis, una toracentesis, inserción de algún catéter que hace que los pacientes se les descontinúe la administración de parinas y por lo tanto quedan desprotegidos durante un periodo importante y muchas veces no somos tan juiciosos en la reformulación del medicamento tan pronto es oportuno. Otra hipótesis que es que en algunas poblaciones estamos dando dosis inapropiadas, como lo habíamos mencionado previamente en los pacientes obesos. El otro es la utilización de catéteres venosos centrales, que es de hecho una de las herramientas más importantes que tenemos en la unidad de cuidado intensivo. Y la otra es la baja especificidad que tenemos de algunos marcadores, como por ejemplo el dímero D, especialmente en pacientes sépticos. ¿Qué podemos decir entonces? Creo que las dosis están generalizadas para cualquier paciente crítico, entonces hablamos de cardiovasculares, posoperatorios, neurocrítico, pero el paciente séptico en general, como tenemos un mayor riesgo de eventos trombóticos, tal vez la dosis no pueda ser generalizada de la misma forma y tal vez estemos con las dosis que tenemos estipuladas en las guías, una baja efectividad para estos pacientes y por lo tanto habría que reevaluar, en este momento hay varios estudios en cursos, reevaluando la posibilidad de ajustar estas dosis de parina para el paciente séptico. ¿Qué pasa con los catéteres venosos centrales? Entonces habíamos mencionado que el catéter venoso central como tal es un factor de riesgo para la presentación de eventos trombóticos. Podemos decir que el 23.2% de los pacientes con catéter venoso central van a presentar TVP en la extremidad superior asociada al catéter. Es un valor muy alto y creo que subregistrado en muchas de nuestras unidades. Podemos ver que hay una mayor incidencia de estos eventos trombóticos en los pacientes que tienen catéteres femorales, con alrededor del 69%, aquellos con yugulares internos del 40 al 56%, y una menor incidencia en pacientes con catéteres subclavios que desciende hasta el 2 al 10%. Igual sigue siendo un número elevado, que es algo que debe llamarnos la atención siempre. ¿Qué debemos hacer? Entonces, no poner catéteres venosos centrales en todos los pacientes que están en la unidad, solo en aquellos que por obvias razones lo requieran, retirarlo de forma oportuna y además de eso utilizar catéteres de menor calibre. A menor calibre y entre más espacio haya contra la pared del vaso, pues menor riesgo de evento trombótico se va a presentar. ¿Qué dicen los estudios? Este es un estudio presentado en CHEST, es un estudio más o menos del año 2015, como pueden ver todavía hablan de sepsis severa, sin embargo solamente quería mostrarles los datos, estamos hablando que todos los eventos trombóticos alcanzan hasta un 37.2% específicamente en los pacientes con sepsis y shock séptico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es una incidencia alta, ya vimos todas las implicaciones que tiene para nuestro sistema y para la rehabilitación y la sobrevida de nuestros pacientes. Entonces, todos sabemos que existen múltiples escalas, ya se habló de la escala de Caprini, de Padua, de muchas escalas que se han medido. Sin embargo, hay pocas escalas específicas para los pacientes críticos. Este es un score que se llama score de trombosis venosa en la unidad de cuidado intensivo, que se basa en dos pilares fundamentales que son predictores de base y predictores intrahospitalarios, dentro de los que podemos resaltar los que más puntos dan para poder clasificar a nuestros pacientes son el antecedente de eventos trombóticos, en la presentación de los pacientes con catéteres venoso central y la inmovilización, que es muy frecuente en nuestra unidad, con pacientes mayores de 4 días de estado de inmovilización, lo cual nos va a caracterizar a los pacientes en 3 diferentes grupos, entonces los de bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo.
De acuerdo a esto, podríamos ajustar nuestras terapias de tromboprofilaxis para este grupo de pacientes. Todo lo que no se mide no se corrige, entonces es importante saber que todos los pacientes deben ser evaluados de forma diaria. Como todos sabemos, la CID es una de las es la coagulopatía más temida en la unidad de cuidado intensivo y por tanto debemos medirla diariamente. Siempre debemos hacer un screening de CID y una detección temprana de la coagulopatía en el paciente crítico. Por tanto, podemos saber que todo paciente que presenta CID siempre está precedido de una coagulopatía inducida por sepsis. A diferencia de los criterios de CID, acá no se tiene en cuenta la presentación del dímero D, pero sí se tiene en cuenta el SOFA score, o sea que nos puede ser muy útil en el paciente infectado, en el paciente séptico, y nos va a dar una puntuación que nos va a predecir el riesgo que tiene este paciente. Aquí un algoritmo rápidamente para ver aquel paciente que tiene trombocitopenia en el contexto de sepsis. Cuando hacemos el diagnóstico de coagulopatía inducida por sepsis, podemos definir que sí o sí ese paciente va a necesitar manejo, ya sea con trombomodulina, antitrombina o heparina. Sin embargo, la trombomodulina y la antitrombina no tienen todavía evidencia suficiente que disminuyan la mortalidad en el paciente séptico, por lo tanto nos tenemos que quedar en sí con las heparinas. Aquí un cuadro rápido para resumir. Entonces, el paciente ingresado a la unidad de cuidado intensivo, vamos a medir un score que nos permita definir el riesgo que tiene este paciente. Si no tiene sangrado, entonces este paciente, si tiene riesgo de sangrado, le vamos a dar tromboprofilaxis mecánica. Recordar que la primera opción siempre van a ser las fundas de compresión intermitente, seguidas de las medias. Y en aquel paciente que tenga un riesgo alto o moderado, nuestra primera elección siempre van a ser las heparinas de bajo peso molecular, seguidas de las heparinas no fraccionadas. Siempre reevaluar al paciente, conocer los factores que nos van a hacer suspender o modificar la terapia, hacer siempre una evaluación a las 48 horas y una reevaluación diaria del paciente. ¿Qué dicen las guías del Surviving Sepsis Campaign, de las guías del 2021? Ellos siempre recomiendan la tromboprofilaxis en todo el paciente séptico, a menos que haya alguna contraindicación. De elección siempre la heparina de bajo peso molecular. Y a diferencia de las guías del 2017, en las que se recomendaba la utilización simultánea tanto de tromboprofilaxis mecánica como farmacológica, ellos en estas guías retiran el uso simultáneo, sino que se escoge una de las dos dependiendo de los factores de riesgo del paciente. Las complicaciones que podemos tener: sangrado, trombocitopenia inducida por heparinas. Y para mensajes de llevar a casa, necesitamos estrategias efectivas, prácticas y sostenibles. Es obligatorio el uso de la tromboprofilaxis en el paciente crítico. Siempre debe haber una detección temprana de la coagulopatía en el paciente séptico y lo debemos individualizar con scores, con el que escojamos en cada unidad, pero se debe hacer una evaluación diaria. Debemos realizar estudios en los que se pueda saber cuál es la efectividad de las mismas dosis de heparinas en el paciente crítico, y los DOAC aún no tienen ninguna evidencia en tromboprofilaxis del paciente crítico. Muchas gracias. A continuación vamos a presentar un caso clínico. Yo se los voy a ir comentando. Es una mujer de 25 años que está hospitalizada realmente hace 20 días por un cuadro de dolor abdominal, documentándose una úlcera duodenal y una estenosis en yeyuno. Tiene una sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal en plan de ser llevada a cirugía laparoscópica. Me devuelvo un poquito a los antecedentes. Entonces, en cuanto a los antecedentes patológicos, es una paciente con antecedente de hidronefrosis bilateral, con displasia quística severa congénita, con un antecedente de un trasplante renal a los 13 años de edad, en manejo con inmunosupresión crónica y con rechazo crónico. En cuanto a los antecedentes quirúrgicos, tiene un trasplante renal en el año 2011, y dentro de los antecedentes farmacológicos es una paciente que toma prednisolona, everolimus y atorvastatina. Realmente no quise poner ninguno de los otros antecedentes porque no eran relevantes para el caso clínico y sí quería que discutiéramos otros aspectos. Entonces, estando la paciente hospitalizada por su cuadro de dolor abdominal, sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal y demás, la paciente presenta síntomas respiratorios. Se documenta una neumonía multilobar asociada al cuidado de la salud, inicialmente sin ningún aislamiento microbiológico. Se empieza de forma empírica cubrimiento antibiótico con piperacilina tazobactam, sin embargo no hay aislamientos microbiológicos y la paciente progresa a falla ventilatoria. Entonces, al ingreso a la unidad de cuidado intensivo, la paciente presenta esta radiografía de tórax. Les voy a contar cómo fue manejada. Inicialmente se le dio
manejo con una cánula de alto flujo, sin embargo, el patrón respiratorio era muy malo, la paciente se deteriora y hay necesidad de iniciarle soporte ventilatorio muy próximo a su llegada a la unidad de cuidado intensivo. Esta es la primera radiografía post-intubación y estos son los primeros paraclínicos que tenemos. Entonces tiene unos leucocitos de 11.100, neutrofilia, una hemoglobina de 11.5, hematocrito de 34.4, tiene 150.000 plaquetas, unos tiempos de coagulación normales y una función renal normal en ese momento de la hospitalización. Entonces, en este punto de la hospitalización, ¿cómo creen ustedes que debería ser la tromboprofilaxis de la paciente? Mecánica, farmacológica, si es farmacológica, de pronto, ¿qué parina podríamos escoger o qué opiniones tienen? Si quieren. Bueno, entonces, en efecto, los pacientes deberían recibir en choque séptico, tienen como primera indicación, como lo vimos previamente, según las guías del Surviving Sepsis, tienen indicación de utilización de heparinas de bajo peso molecular como primera medida. Digamos que no hay recomendación de utilizar heparinas no fraccionadas en primera instancia, sino que en aquellos pacientes, a menos que tengan contraindicación, que necesiten tromboprofilaxis farmacológica, entonces vamos a utilizar heparinas de bajo peso molecular. Así lo hicimos inicialmente con esta paciente, empezó a recibir enoxaparina 40 miligramos por kilo cada día y vamos a seguir con la evolución del caso. Entonces, al día de hospitalización en unidad de cuidado intensivo, la paciente presenta ascenso de recuento leucocitario, llevamos para ese entonces a 20.000 leucocitos, con una neutrofilia de 17.200, hemoglobina de 9.3, hematocrito de 27.6 y una creatinina que empezó a subir de forma importante. Entonces íbamos ya con una creatinina de 3.3. Empezamos a descender el recuento plaquetario, llegamos con plaquetas de 70.000, un PTT discretamente prolongado, 35.2 para 25.9, con un PT de 13.2 para 11.1, con un INR de 1.26. Entonces, podemos decir que la paciente presenta deterioro en sus pruebas de función renal, presenta trombocitopenia y algo de discreto prolongación del PTT. Para ese momento, entonces, se calcula una tasa de filtración glomerular de 29. La paciente, además, digamos que en el resto del contexto clínico, presenta un SDRA, una rápida progresión, un importante deterioro clínico, difícil de ventilar para ese entonces. Estábamos en todo ese proceso de ventilación protectora, de titulación de parámetros, pero la paciente presenta estas variables. Dadas estas variables, lo ideal y dada una tasa de filtración por debajo de 30, tiene contraindicación para utilización de heparinas de bajo peso molecular. Por lo tanto, para este entonces estaría indicada la rotación de heparinas a heparina no fraccionada. Es claro que la rotación de heparinas puede presentar y predisponer a los pacientes a mayores eventos de sangrado. Sin embargo, en este caso, pues sería una mala práctica continuar con una heparina de bajo peso molecular. Continuamos con la evolución en unidad de cuidado intensivo. Para el día 4 de estancia en la unidad, persiste con leucocitosis, neutrofilia, linfocitosis, hemoglobina en descenso. Ya íbamos con una hemoglobina de 7.7. Un ascenso importantísimo en las pruebas de función renal, nos da una creatinina de 4.5 para ese momento, plaquetas de 32.000, que como vimos venían en franco descenso, las previas estaban alrededor de 70.000, prolongación de tiempos de coagulación, tiene un PTT de 112.000 con un INR de 1.78. Para ese entonces, en cuanto a la parte ventilatoria, muy difícil de llevar a unas metas de oxigenación óptimas, pero además de eso, para este momento de la historia, la paciente empieza a presentar sangrados. Entonces, estamos hablando de una paciente con trombocitopenia, prolongación de tiempos de coagulación y sangrado activo. Dentro de todo este contexto que estamos hablando del paciente séptico, podríamos decir que esta paciente en este momento estaba con una coagulación intravascular diseminada, que como vimos previamente es una disregulación entre los eventos trombóticos y el sangrado por toda la fisiopatología que revisamos previamente.
Y esta paciente incluso consideramos la opción de introducirla en terapia ECMO. Sin embargo, para ese momento ya teníamos un sangrado activo bastante importante que contraindicó por completo la terapia de ECMO debido a la imposibilidad para anticoagular a la paciente durante este tipo de terapia, por lo cual tuvimos que seguir con, pues, con las maniobras que ya se habían instaurado previamente, pronación, ventilación protectora y demás. En este momento, y teniendo en cuenta que la CID es una patología con tantas aristas y con tantas cosas importantes por ver, la paciente tenía un sangrado activo que requirió politransfusión, por lo tanto, en este momento estaría contraindicada la administración de heparinas. En este momento, entonces, la paciente tenía indicación de tromboprofilaxis mecánica. Dentro de la tromboprofilaxis mecánica, entonces habíamos hablado que tenemos dos, entonces tenemos tromboprofilaxis ya sea por fundas de compresión intermitente o por medias de compresión elástica. Dentro de las guías, entonces podemos decir que la primera indicación son fundas de compresión intermitente sobre medias. Digamos que no hay beneficio en utilizar las dos de forma simultánea. Entonces estamos hablando que esta paciente para este momento debía tener manejo con fundas de compresión intermitente y con contraindicación por sangrado para la utilización de heparinas, cualquiera de ellas. Desafortunadamente presentamos una evolución tórpida. Para este punto, el día quinto de hospitalización en UCI, la paciente presenta una falla orgánica múltiple. Entonces, hablar de CID y de coagulopatía en el paciente séptico es un tema muy extenso en el cual nos tomaríamos muchísimo tiempo. Sin embargo, podemos decir que es un estado clínico concomitante de sangrado y eventos trombóticos. Muchos de estos eventos trombóticos están dados principalmente por la presencia de trombos a nivel microvascular en muchos órganos, por ejemplo, la falla renal, falla hepática, a nivel cardíaco, en fin, en múltiples órganos. Esta paciente progresa entonces así, en falla orgánica múltiple y una evolución muy difícil. En este momento, pues dada la coagulopatía y demás, que estaba parcialmente controlada, de todas formas, seguíamos ocasionalmente con episodios de sangrado, sangrado digestivo. No sé si recuerdan que cuando iniciamos el caso clínico habíamos documentado que la paciente tenía una úlcera duodenal, por lo tanto tuvimos sangrado digestivo nuevamente de esa úlcera duodenal que se intentó esclerosar. Sin embargo, tuvimos sangrados por sitio de punción, sangrados otorrinolaringológicos, sangrados vaginales que contraindicaron permanentemente la utilización de heparinas. Y para continuar, entonces podemos decir que el día 7 de hospitalización la paciente fallece. ¿Qué podemos decir? Pues esta es la fisiopatología del paciente séptico. Los eventos trombóticos son bastante importantes en todos estos pacientes. De forma temprana debemos utilizar las escalas de riesgo. Hablamos previamente de las escalas de riesgo de trombosis venosa en el paciente en la unidad de cuidado intensivo. Es una escala muy fácil de utilizar y que sí predice el riesgo de presentar eventos trombóticos de los pacientes. Entonces recordemos siempre que debemos utilizar dichas escalas. Siempre los pacientes deben de tener cualquier tipo de tromboprofilaxis farmacológica, idealmente heparinas de bajo peso molecular seguida de heparina no fraccionada. Em, la trombomodulina, como habíamos hablado previamente en el contexto de CID, pues no tiene todavía una indicación clara ni se ha visto que el paciente presente una disminución de la mortalidad si se utilizan, por lo tanto no tiene indicación en este contexto actualmente. Y pues recordar siempre que cuando no se pueden utilizar medidas farmacológicas para el uso de la tromboprofilaxis de estos pacientes, sí deberíamos utilizar cualquier medida mecánica. Entonces, nuevamente repetimos, la primera indicación son fundas de compresión intermitente seguidas de medias de compresión. em, y en algunos casos podríamos discutir la utilidad de la utilización del filtro de vena cava. Bueno, este es el caso clínico de sepsis que teníamos para ahorita.